Buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué privilegio, qué placer para mí volvernos a ver a través de estos medios. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a pedir al Señor su bendición. El tema de esta mañana es cómo batallar con la preocupación. Sé que en estos tiempos la preocupación es algo que nos está agobiando a muchas personas y que debemos encontrar respuestas en la palabra de Dios acerca de cómo lidiar con la ansiedad, con la preocupación. Vamos a pedir a Dios su bendición. Padre que estás en los cielos, dirígenos, háblanos, instrúyenos con tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos habla. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a las Escrituras, al Salmo 39, y vamos a leer allí en el verso 1 hasta el versículo 7. Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, oh Dios, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Habíamos analizado en un mensaje anterior este tema acerca de las preocupaciones y nos habíamos basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 22 al 31. Un tema titulado ¿Debo preocuparme? Creo que ese tema ustedes, la mayoría, lo habrán oído y confío de que haya sido de mucha bendición. Allí veíamos una de las cosas importantes y es que las preocupaciones efectivamente hacen parte de nuestras vidas y que nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude a enfrentarlas y que podamos nosotros convivir de una manera sabia y productiva con esta realidad que son las preocupaciones. No somos inmunes a la preocupación, puesto que estamos bajo las mismas presiones de cualquier otra persona en este mundo. Las mismas presiones de la sociedad las viven cristianos y no cristianos. Y vimos que unas preocupaciones, efectivamente, unas son benéficas, unas son productivas, pero hay preocupaciones que son destructivas, que son perjudiciales. Y entendimos algo muy importante, y es aquí donde la palabra ha sido muy certera para nosotros, y es que en la perspectiva de Dios, si bien las preocupaciones no las podemos evitar, pero sí podemos escoger cuáles son o cuáles van a ser nuestras preocupaciones. Podemos elegir en cuanto a dónde vamos a dirigir o canalizar esas preocupaciones, y podemos elegir, porque lo vimos allí en Lucas, cuando Jesús dijo, no os preocupéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, ni por el futuro, ni por el presente, ni por ese tipo de cosas temporales. Mas, dijo Jesús, en lugar de
buscar el reino de Dios. Unas preocupaciones, como lo vimos, son prescindibles. ¿Sí? Se pueden obviar, se pueden evitar esa clase de preocupaciones que habíamos hablado anteriormente. Y hay preocupaciones que son acertadas, que son útiles, y Jesús nos está enfocando en ese tipo de preocupaciones, entre comillas, que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Por qué? Con el reino de Dios, porque tienen su origen en Dios, se centran en Dios y conducen a Dios. Esa clase de preocupaciones. Tienen su origen en Dios, se centran en Dios y conducen a Él. Hay unas preocupaciones entonces que son terrenales, y hoy nos vamos a enfocar en cómo batallar, cómo lidiar ese tipo de preocupaciones que son terrenales, ¿sí? Es decir, son de este mundo, son preocupaciones que tienen que ver con lo temporal, con aquellas cosas que son de esta vida, que son perecederas. Esto es lo que vamos a meditar en esta mañana, y vamos a mirar unos pasos importantes que nosotros podemos poner en práctica. Son muy sencillos, fáciles de llevar a cabo, que nos van a ayudar en cómo hacer frente con la preocupación. Y así nos iremos encaminando a nuevas preocupaciones que veremos posteriormente. Primero que todo, un primer paso que vemos en este Salmo 39 es la importancia de hablar acerca de nuestras preocupaciones. La importancia de hablar con alguien que realmente se interesa. Aquí en este Salmo encontramos a una persona, a un hombre, que bien podría ser una mujer, una dama, que está preocupado, que está sufriendo, que está viviendo probablemente un estado de estrés, un estado de angustia. Y esa persona ha tomado una decisión. El verso 1 lo dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Como ya lo dije, la situación del salmista es una situación de estar bajo presión, de estar viviendo una situación que no es descrita allí de manera específica, pero sí está en un estado de demasiada angustia. Lo dice el versículo 10. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Estoy agotado por los golpes de tu mano, dice otra versión. En su angustia, lo que el salmista había pensado que era adecuado, que era conveniente, era el guardar silencio. Él tomó la decisión de callar. Y no lo hizo por mal, no lo hizo por una motivación incorrecta. Seguramente su motivación era buena, no lo hizo por orgullo, solamente que él no quería pecar contra Dios, diciendo lo que no debería, diciendo lo que no quería decir, y que suelen decir las personas cuando están muy oprimidas, muy abatidas. No sé si le ha pasado a usted esto, que ha preferido más bien contenerse y más bien refrenar también su boca, y ha preferido callar. Eso es una reacción natural y es humana, ese sentimiento de sufrir en silencio y decidir callar para no correr ese riesgo de ofender a Dios o de ofender a otras personas. Y esto es lo que el salmista propuso, como poner una mordaza en su boca, mantener su boca cerrada
y no hablar de lo que le estaba agobiando, no hablar acerca de eso. Y vamos a analizar si esto fue algo bueno en la vida del salmista, que prefirió sufrir en silencio. Dice algo importante, es que en el versículo 1 dice: guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. La decisión que él había tomado era esa: no voy a decir nada por más que por dentro me esté consumiendo. Había decidido no quejarse para que los malos no tuvieran motivo para dudar de la bondad de Dios. ¿Ven? Había una noble intención de sufrir de una manera resignada. Y a veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, de que por no generar de pronto un mal testimonio o no llevar a otros a pensar indebidamente de la bondad de Dios, entonces preferimos guardar silencio, no por guardar las apariencias, sino más bien el corazón de aquellos que saben que amamos a Dios, pero no entienden por qué estamos de pronto llorando o estamos sufriendo. Cristianos que se encuentran también a veces cansados, se sienten cargados y agotados. Sin embargo, vamos a mirar qué pasó con el salmista. Callar y no exponer su lucha no fue una decisión correcta. El salmista dice en el versículo 2: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Noten esto, lo que dice el salmista: se agravó mi dolor. ¿Qué había sucedido allí? Algo que no sé cómo describirlo, ¿sí? El contener su frustración, el contener su angustia, su impotencia, su tristeza, le había llevado a un estado de más desesperación. Y entendió que no había sido la mejor decisión y que era preferible hablar con alguien, era preferible exponer, expresar su situación, como lo dice allí el versículo 2 y el versículo 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. En otras palabras, decidí levantar mi silencio, decidí romper el silencio y contar lo que me estaba ocurriendo. Este hombre, en su experiencia, se fue sintiendo cada vez más cargado, se fue sintiendo que su dolor iba en aumento. Había un torbellino en su interior que ya no podía contener más. El versículo dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. Sentía que se estaba quemando por dentro, en desesperación, en angustia, en agonía. Y este hombre decide hablar con alguien. Decide que es mejor alternativa el hablar que el quedarse callado. Esto lo pudo comprobar este hombre de este salmo. Y nosotros también debemos entender que esto es vital, esto es fundamental. El poder hablar con alguien que se interese por ti, por tu situación. Y ese alguien quiero presentártelo. Puedes tener a personas muy cercanas a ti, un familiar, tu pareja, ¿sí? Un amigo, un hermano en la fe, pero hay alguien muy especial con el cual tú puedes hablar, puedes manifestar tus preocupaciones, y ese alguien es Dios. Ustedes van a recordar las palabras del apóstol Pablo, muy conocidas,
y hemos hablado recientemente de ellas. En Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esas palabras nos afirman la verdad de que es necesario hablar con Dios en lugar de estar silenciados, en lugar de estar agobiados en silencio, viviendo calladamente un estrés y un azar que llega el momento donde tú ya te das cuenta que no lo puedes manejar. El apóstol Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos, y ese por nada, entiéndase, por nada temporal, por nada que sea de las preocupaciones de esta vida, porque hemos aprendido que hay otras preocupaciones que son acertadas y que son importantes y que vienen de Dios, vienen del reino de Dios. Pero el apóstol Pablo está hablando de esas preocupaciones terrenales, de las cuales dice, no estemos afanados por ellas, sino. Ese sino significa en vez de o en lugar de estar preocupados con esas cosas terrenales, escojan más bien, ¿sí? O opten mejor por que sean conocidas. Es decir, aquí él está diciendo, reemplacen esa preocupación hablando, ¿sí? Manifestando esas preocupaciones con Dios mediante la oración y mediante la búsqueda de Dios. Esto es lo que debemos hacer como alternativa a la preocupación, expresarle a Dios, ¿sí? Expresarle. Tenemos que comunicar, tenemos que contarle a Dios nuestras necesidades, nuestros desesperados clamores de ayuda, ya sea de ayuda personal o de esa ayuda que imploramos para nuestros amigos, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos. Cuando oramos como alternativa a la preocupación, orar es hablar con Dios, estamos quitando la carga de nuestros hombros y la estamos colocando en los hombros de Dios. Dios está profundamente interesado en ayudarnos. Dios está profundamente comprometido con sus hijos. Él ha dicho que no nos abandonaría, que no nos iba a desamparar. Así que tú puedes hablar con Dios de tus temores, puedes hablar con Dios de tus inseguridades, de tus problemas, de tus inquietudes. Puedes llevarle a Dios tus cargas. No sigas mudo. Ese es el primer paso, el primer consejo. No sigas mudo, varón, mujer amada. No sigas enmudeciendo allí, llevando tu carga sobre tus hombros. Usa esa energía que empleas en preocuparte, canaliza esa energía en orar. Segundo paso que podemos hacer para batallar con las preocupaciones es reflexionar sobre lo efímero que es la vida. Reflexionar, pensar en que esta vida es demasiado fugaz, demasiado breve. El salmista en el versículo 4 y 5 dice, especialmente el verso 4, dice, hazme saber, oh Dios, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Escúchenlo muy bien. Pónganle mucha atención porque esto es una oración. Él está hablando con Dios y le está diciendo a Dios, hazme saber, oh Dios, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Gastar días y días enteros, semanas completas, preocupados por las cosas materiales, no es una buena idea. Definitivamente, gastar nuestra vida, años,
viviendo preocupados por las cosas materiales y temporales, es una inversión realmente negativa, una inversión muy mala que hacemos de nuestra vida. De hecho, no es ni siquiera una inversión, es pérdida. Y de esto nos da cuenta el salmista. Ese versículo 4 que acabamos de leer nos hace reflexionar profundamente en dos cosas. La primera es que nosotros los seres humanos tendemos a olvidarnos que nuestra vida es fugaz, que nuestra vida es breve, es corta. Y el salmista está diciéndole a Dios, hazme saber, recuérdame lo breve que será mi tiempo en la tierra. Lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Recuérdame lo breve que será mi tiempo en la tierra. Recuérdame, oh Dios, que mis días están contados. Nosotros los seres humanos tendemos a caer en ese error. Olvidamos cuán breve es nuestra vida y esa poca existencia la gastamos viviendo afanados y preocupados por cosas temporales. Así que este paso nos está diciendo, tenemos que reflexionar en torno a esto. Otra cosa que resalta ese versículo 4 es que tendemos a olvidar no solamente nuestra fugacidad, nuestra brevedad, sino también nuestra fragilidad, ¿sí? Tendemos a olvidar que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos seres humanos mortales y sensibles. No somos invencibles. Somos susceptibles de enfermarnos, somos susceptibles de pasar, como ya lo hemos visto, por circunstancias difíciles. Y es que estamos expuestos en este mundo a las mismas presiones que cualquier otro mortal. La economía puede cambiar, una mala noticia podría llegar. Así que no podemos olvidar lo frágiles que somos. Y el verso 4, el salmista está diciendo a Dios, sepa yo cuán frágil soy. Dos cosas importantísimas. Tú y yo somos definitivamente frágiles y también somos fugaces en esta vida. Así que vale la pena preguntarnos, ¿vale la pena gastar nuestras energías y nuestras fuerzas consumiéndonos por las preocupaciones? ¿Acaso habremos olvidado cuán efímera y transitoria es la vida, que nos pasamos día tras día abrumados y agobiados con un sinfín de preocupaciones? Yo quisiera pedirte que allá en tu casa, allá donde tú me estés escuchando, tomes tu Biblia y ese Salmo 39, hagas esa oración del versículo 4. Una oración que está ahí condensada en un versículo. Voy a hacerla y usted va a decir amén a esa oración. Hazme saber, oh Dios, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Di amén a esa oración. Yo descubro aquí en este pasaje que es como si la mente del salmista se hubiera abierto, ¿sí? Como que si la luz le hubiera dado una revelación. ¿Por qué lo digo? Porque a continuación él dice en el verso 5, he aquí, ¿sí? He aquí es como si estuviera diciendo, entendí, ¿sí? Comprendí, diste a mis días término corto. Lean conmigo el verso 5 allá en sus hogares. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Las distintas traducciones me gusta siempre comparar en otras traducciones bíblicas o otras versiones que de pronto lo expresan esa misma palabra en un lenguaje probablemente más comprensible para muchos. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 5 lo traduce así:
La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Otra versión dice, tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada ante ti. Entiendan cómo el haber puesto en práctica esa primera recomendación, ese primer paso, que el salmista, después de haber estado en silencio por tantos días y un largo tiempo, decide romper el silencio, decide llevar esas preocupaciones, hablándolas con Dios. Ahora él puede entender. Ahora su mente se ilumina y entiende acerca de lo penosa que era la vida si uno simplemente en esta corta vida se afana solo por lo material. Él comprendió esto de tal manera que lo expresa en el versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Esto lo pudo él descubrir, producto primero de hablar y segundo de reflexionar sobre lo efímera que es la vida. La vida de los seres humanos es como una nube. En la versión Reina Valera dice, ciertamente es completa vanidad. Otra traducción lo traduce, la vida de los seres humanos es como una nube. Otra versión dice, el hombre no dura más que un soplo. O todo hombre dura lo que un suspiro. Qué diferentes palabras para traducir del hebreo, un término que no es de traducción muy fácil, pero está traducida comparando la vida como una nube, como un soplo, como un suspiro. Y de esto el salmista puede dar cuenta y puede entender. Así que esta vida que es pasajera y que es fugaz, queridos hermanos y amigos, no deberíamos desperdiciarla en cosas vanas, en cosas que nos van a enfermar, en cosas que nos van a debilitar, en cosas, ¿por qué andar preocupados y estresados por las cosas materiales, las cosas de este mundo, que finalmente no vamos a llevarnos nada de este mundo cuando muramos? No tiene sentido que nosotros gastemos esta corta vida en esa clase de preocupaciones que lo único que hacen es controlarnos, incapacitarnos y que nos hacen definitivamente desdichados. Así que hay que reflexionar sobre lo efímera que es la vida. Y en tercer y último lugar, podemos lidiar con las preocupaciones confiando en Dios. Vamos a recapitular. Primero que todo, hemos dicho hablar con alguien que se interese. Segundo, reflexionar sobre lo efímera que es la vida. Y tercero, confiar en Dios. El verso 7 de este salmo, miren lo maravilloso, a dónde llega el salmista, un hombre que estaba abrumado por las preocupaciones, llega a decir, verso 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. A este punto llegó este hombre, al punto de decir, ¿qué esperanza me queda? ¿Qué puedo ya esperar? Y justo cuando surge toda esa confrontación, cuando surge toda esa reflexión en el salmista, preguntándose dónde pongo mi esperanza, viene esa maravillosa luz, esa maravillosa respuesta, el alivio más grande que por mucho tiempo probablemente el salmista no había experimentado. Mi esperanza está en ti. Y es que había fundamento para decir, tú, oh Dios, y solo tú eres mi esperanza. Pongo en ti mi esperanza. Tú allá mismo
En estos momentos puedes hacer lo mismo. Tú que estás batallando con esas inseguridades, tú que estás batallando con esos pensamientos, tú que estás batallando con esas dificultades, con esos inconvenientes familiares, tú puedes hoy poner toda tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque hay fundamento para esto. Uno, porque Dios está en control. Puedes confiar en Dios porque Dios está en control. Los que se preocupan creen que las cosas están fuera de control y que algo terrible está a punto de suceder y no pueden impedirlo. Pero oye lo que dice el Salmo 103, verso 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Escucha, Salmo 103, 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No pasa nada en este mundo que esté más allá del conocimiento y del control de Dios. Él sabe lo que sentimos, lo que nos asusta. Dios sabe lo que tú temes. Dios sabe lo que te está abrumando. Así que si tú confías que Él tiene el control, que Él es bueno, que Él es compasivo y que Él es poderoso, entonces tienes una razón importante para confiar en Dios. Puedes repetirlo ahora mismo. Él es bueno, Él es compasivo, Él es poderoso. Segundo, puedes confiar porque Dios siempre está con nosotros. Por eso puedes confiar. Mientras más nos preocupamos, más solos nos sentimos. Entre más nos preocupamos, más nos sentimos impotentes e incapaces. Así que recuerda este segundo elemento: Dios siempre está con nosotros. Recuerda cuando Moisés muere y viene su sucesor Josué. Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué palabras tan alentadoras. Hoy Dios te dice: como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con David, con Daniel, estaré contigo. Así que no temas. Dios es tu ayudador. Y también podemos confiar en Dios porque Dios puede llevar tus cargas. Decir: Dios tiene el control, Dios siempre está con nosotros y Dios puede llevar tus cargas. Nuestra fortaleza no es suficiente. Mientras más nos preocupemos, menos confianza estamos teniendo en Dios. En otras palabras, la preocupación tiene una raíz de incredulidad. La falta de fe nos lleva a preocuparnos más y más. Y esto lo demuestra cuando Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él se comenzó a hundir en medio de la tempestad cuando Jesús le dijo que caminara hacia Él. Hoy Dios te dice que camines hacia el Señor, que camines. Por más que hayan tormentas, por más que hayan lluvias, por más que hayan luchas, camina hacia Jesús y no quites tu mirada de Él. El antídoto entonces para la preocupación es que confiemos en Jesús. Creamos que Él dirige nuestro mundo de una manera eficiente y dale prioridad a Dios. Confía en esas manos poderosas de Dios, tu vida, tus sentimientos, todo tu futuro. Así que esto es importante en el día de hoy. Recuerda lo que harás esta semana. Vas a hablar con Dios, vas a compartir a Dios tus luchas, tus necesidades. Vas a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la fragilidad que es nuestra vida. Y vas a confiar que Dios tiene el control, que Dios está contigo y que puede llevar de tus cargas. No sé si has estado arrastrando una pesada carga de preocupación. No sé si has estado luchando con el estrés, con algo que te ha llevado al borde del cansancio, al límite,
quizás preocupaciones que te da vergüenza compartir, o que no quieres hablar, o no quieres poner en duda tu capacidad tal vez. Hoy Dios te dice, yo estoy aquí contigo, quiero orar por ti. Dale a Dios esas cargas allá donde tú estás. Te invito a que confíes en Jesús y le digas a Cristo, ven, ayúdame, te abro mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que han oído este mensaje, que están batallando con sus preocupaciones, Señor. Te ruego que tú les fortalezcas. Te ruego, Señor, que ellos puedan romper ese silencio, puedan hablar contigo, o puedan hablar con personas llenas de ti, Señor. Una persona que sea de confianza, madura, espiritual, o directamente contigo, Señor. Llévales, Padre, a descansar en ti. Llévales en este día, Señor. Llévales en este tiempo a depositar en ti esas cargas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.